día de hoy jugaré la Copa del Mundo con Ecuador. Ecuador comparte grupo con Curazao, Costa de Marfil y Alemania en el grupo E. Te prometo que después de este video verás a Ecuador como una selección de respeto para el Mundial. Y es que a mi parecer Ecuador será la selección revelación de este Mundial. Y no solo lo digo yo, lo dicen futbolistas como Gavi, Marco Kurela y algunos medios en internet. Y es que para este Mundial Ecuador llega con solo 5 goles recibidos en las eliminatorias de Conmebol en 18 partidos. Jugaremos este Mundial de la mano con Moisés Caicedo, Piero Hincapié, William Pacho. De la mano de estos futbolistas conseguiremos con la Tri el objetivo de este video, y es firmar el mejor papel con Ecuador en una Copa del Mundo. La mejor actuación de Ecuador en una Copa del Mundo fue en Alemania 2006, donde lamentablemente perdió 1-0 en octavos de final contra Inglaterra. Evidentemente, como seleccionador de Ecuador tengo que hacer la convocatoria, y bueno, es la misma que Ecuador va a llevar al Mundial, solamente que no estaba Jackson Poroso en el FIFA. Primer partido del Mundial contra Curazao, rival bastante factible para sacar los 3 puntos. Y yo empezaría alineando esta formación. Y amigos ecuatorianos, esta formación tiene sorpresas, porque sé que Estupiñán no está en un gran momento futbolísticamente, así que metí a Preciado por la banda, que sinceramente da bastante verticalidad al equipo. Y en la media punta llevo a antes que a Kendry Páez, y es que he visto que la verdad Kendry Páez no ha rendido lo esperado con la Tri, y llevo a, bueno amigo, hombre de culto este futbolista. En la punta, Ener Valencia, ni se diga, Franco y Gonzalo Plata por la otra banda. Primer gol de Ecuador en la Copa del Mundo lo haría Gonzalo Plata ante Curazao. El partido terminaría 4-2, y es que como les dije, partido bastante fácil para los primeros 3 puntos en este grupo, donde los rivales más complicados a vencer serán Alemania y Costa de Marfil. Puedes ver esta barra, y es que hay muy pocas personas suscritas al canal. Venga, vamos, suscríbete, es totalmente gratis y te haces socio del canal. Partido contra Alemania, y es el rival más duro, y yo ya no veo pecheando a Alemania en otra Copa del Mundo. Ellos van a ir a buscar la victoria y nosotros tenemos que firmar aunque sea un empate. Nuestra alineación de gala, la misma que el partido pasado, solamente haría un cambio. Le daría la oportunidad a Kendry Páez por Yeboah. La alineación de Alemania: Ter Stegen, Pavlovic, Kimmich, Musiala, Florian Wirtz, equipazo el de Alemania. Arranca el partido, minuto 0, y voy a tratar de mantener la posesión. Contra este tipo de equipos no hay que prestarles el balón y hay que dominar. Se aproxima la Tri con Kendry Páez, va a filtrar para Alan Franco. Alan Franco llega hasta el final, mete pase y gol de Ecuador, gol de Ecuador. Y al final esto será autogol de Schlotterbeck. Debo reconocerlo, me he pasado, hay que ir frenando a los alemanes, y sí, me van a amonestar a Gonzalo Plata al minuto 42. Resultado 0-1 al descanso, hemos estado bien defensivamente, aunque Alemania no nos ha generado mucho. Arranca el segundo tiempo, mueve desde el medio campo Alemania, y este segundo tiempo va a estar más complicado. Y amigos, tengo que frenarlo porque si no me van a amonestar. Sí, esto es de amonestación. Y sí, amonestación a Alan Franco, pero había que pararlo. Alemania está empezando a llegar y va a tocar en mi área. Le pido a los defensas que me ayuden, saca el remate y se va fuera, por Dios. Alemania sigue dominando y tengo amonestado a medio equipo, y es que no les puedo quitar el balón, aunque es verdad que la línea defensiva está bastante bien parada. Aquí vienen y qué parada de Galíndez, que se va al palo. Por poco nos empatan y Ecuador está sufriendo. No les miento de los amonestados, vean a cuántos tengo amonestados, y tengo que hacer cambios un poquito más revulsivos porque si no me van a comer en las piernas. Se rompería el 0 para Alemania, y es que justamente minutos después de los cambios llegaría Florian Wirtz. Y es que la marca de Ordóñez no fue suficiente para que el alemán sacara un zapatazo a segundo palo que se incrusta directamente en el ángulo, imposible para Galíndez. Y aunque nuestras esperanzas estaban puestas, unos minutos después de la primera anotación llegaría Alemania rompiendo líneas y caderas. Nos marcarían otro gol, pero afortunadamente la bandera se levanta a nuestro favor.
Minuto 77, se viene córner a favor de los alemanes. Hacen jugada en corto y voy a sacar a mi central. Bueno, no tanto porque si no me van a llevar. Y están tocando aquí en mi área, amigos. Esto ya es imposible para mí. Y gol de Alemania. Gol de Alemania que nos marcan el 1-2. Y el sueño de ganar este partido o empatarlo se cae a pedazos. Después del gol de Alemania me pondría a modificar un poco las tácticas del equipo. Y es que mi propósito es rascar un empate, hacer el equipo un poco más ofensivo y rescatar un punto. Alemania no aflojaría y es que incluso se quedarían cerca de marcarnos el tercero. El partido termina 1-2 en contra de nosotros y el siguiente partido sería crucial para avanzar de fase de grupos. Partido contra Costa de Marfil. Costa de Marfil tiene futbolistas como Amad Diallo, Franck Kessié, Pepe. Y es que la tabla está reñida. Costa de Marfil y nosotros estamos empatados en la tabla de posiciones. Solamente que ellos están por delante de nosotros por la diferencia de goles. Es crucial la victoria para pasar de fase. Nuestra afición comprometida para alentarnos y buscaremos la victoria contra los africanos. Minuto 4 y una gran recuperación de nuestro capitán Caicedo que toca para Ener Valencia y Ener Valencia busca el espacio. Llevó a que marca el primer gol del partido. Y sí, amigos, he decidido alinear a este futbolista antes que a Kendry Páez y nos está funcionando. El entrenador de Ecuador bastante tranquilo después de este primer gol. Después de nuestro gol tendríamos nula participación en el ataque y es que el equipo africano se enfocaría en dominar el partido. Tocarían todo el tiempo en nuestra cancha, estarían moviendo el balón de un lado a otro para intentar entrar en nuestra área. Y es que nuestra defensa bastante bien parada con centrales como Hincapié, Pacho y más aparte paradas de Galíndez harían que nos iríamos al descanso 0-1. El segundo tiempo, más de lo mismo, el equipo africano enfocado con marcar 2 goles y es que no quisieran depender de ese tercer lugar. Nuestra línea defensiva bien parada, intercepciones y a veces tratar de controlar el partido, pero había veces donde el equipo africano se nos iba y había que frenarlos. Faltas, faltas y faltas. Nos tocarían amarillas, claramente. Las oportunidades que tendríamos escasas. Habría que aprovechar una contra. Y solamente tendríamos 2 en el segundo tiempo que la mandaríamos fuera. Y la otra sería una gran parada del arquero. Y al final de todo esto, el partido termina 1-0 a nuestro favor. Podríamos pasar a la siguiente fase, 16avos. 16avos de final contra Senegal, otro equipo africano bastante fuerte. Del estadio de New England Revolution al estadio de Toronto en Canadá, donde jugaríamos los 16avos de final contra la selección de Senegal. Amigos, minuto 7 y la árbitra nos está dando un penal, manota de Koulibaly que vamos a convertir desde los 11 pasos. Para partidos importantes, jugadores importantes, le tengo que dar el penal a Moisés Caicedo, que va a patear y marca el gol, engaña completamente a Mendy y marcamos el primero de la tarde para Ecuador. Nos vamos al frente en estos 16avos de final. Minuto 11 y Ecuador tendría una clara. Afortunadamente le pega en la mano después de la tajada de Galíndez. Nuestro capitán sería amonestado y es que al igual que con Costa de Marfil, Senegal se enfocaría en mantener la bola. Después de recuperar el balón tras una gran asistencia de Caicedo, Yeboah marcaría el segundo de la tarde y es que se pondría a modo este partido para soñar en la siguiente fase. Pero al minuto 44 Senegal aparecería con un fierrazo que afortunadamente se va fuera. Minuto 60 y largos y el partido trabado, ni siquiera de un lado ni siquiera del otro, y la verdad parecería que esto acabaría 2-0. El DT de Ecuador haciendo cambios pensando en el siguiente partido. Y tan solo unos minutos después de los cambios, gol de Nicolas Jackson. El partido 2-1 al minuto 80. Y al minuto 83, gol de Kevin Rodríguez que cierra las esperanzas de Senegal y nos pone en la siguiente fase. Gol de Kevin Rodríguez, minuto 91 y esto está cerrado. 4-1 el resultado contra Senegal.
Y en los octavos de final nuestro rival sería Brasil, partido de Conmebol. El último partido que jugamos contra ellos 0-0 terminó. Hay esperanzas. Minuto 14, Brasil en el área y Galín desaparece. Y amarilla para Caicedo por haber hecho una falta anteriormente. Después de la tajada de Galíndez, nuestro equipo se crecía. Un muy buen desborde de Gonzalo Plata por la banda que centra para Ener Valencia y gol de Ecuador. Gol de Ecuador tras no haber ángulo de disparo. Golazo de Ener Valencia. Minuto 34, viene Brasil y ataja Galíndez nuevamente. Amarilla para Yeboah tras reventarle la pierna a Rafinha. Gol de Ecuador, gol de Ener Valencia que marca el 2-0 y la afición ecuatoriana contenta porque sueña en los cuartos de final. Y es que la falta de Yeboah fue clave para recuperar el balón, irnos adelante en el marcador por 2-0. Partido 0-2 al descanso y después de esto Brasil sería una máquina. Nah, que es broma, pasamos a cuartos de final. No pasó absolutamente nada en la segunda mitad y estamos en cuartos de final. Y oficialmente hacemos la mejor actuación con Ecuador en una Copa del Mundo. Pasamos a cuartos de final. Cuartos de final contra Ghana, otro equipo africano. ¿Qué es esto, Ea? ¿Qué es esto? ¿Cómo que Ener Valencia se va de la selección? Amigos, estoy aquí y el FC26 con sus bugs me retira a Ener Valencia a medio mundial. Y lo estoy buscando y ni siquiera lo puedo encontrar. El futbolista está retirado. Después del handicap de Ea me tocaría acomodar la alineación. Pondría a Gonzalo Plata de 9 y esto le abre la oportunidad a Kendry Páez para jugar por la banda. Cuartos de final contra Ghana. El camino está siendo largo y bastante desafiante para Ecuador. Y es que estamos colocados en unos cuartos de final a solo un paso de soñar con las semifinales y posicionarnos como dentro de las 4 mejores selecciones de todo el mundo. La afición contenta, los futbolistas mentalizados, el entrenador bastante tranquilo y nuestro objetivo, ganarle a Ghana en los 90 minutos. Empieza el partido de los cuartos de final. La posesión del balón sería para Ghana, nuestra línea defensiva bien parada. Y es que contra rivales africanos ya hemos visto que es difícil poder atacarles. Normalmente ellos llevan la posesión del balón. Amigos, han pasado 90 minutos y no ha pasado absolutamente nada. El equipo no sé si es que está muy confiado, pero no ha generado nada contra Ghana. Nos tendremos que ir a los tiempos extra. Y antes de que me olvide, Antoine Semenyo falló un penal, gracias al cielo. No pasarían ni más de 5 minutos para que Yeboah marcara el primero de esta tarde. Nuestro mejor futbolista en la ofensiva nos estaría dando el pase a las semifinales. Y al minuto 105, 2-0 para Ecuador. Nuevamente Yeboah marcando un doblete en los tiempos extra. Y oficialmente somos equipo de semifinales, dentro de las mejores 4 selecciones del mundo. Nuestro rival, Argentina, la campeona del mundo. Pero a nuestro favor ya les habríamos ganado en las eliminatorias Conmebol 1-0. La otra llave del mundial, Holanda contra Inglaterra. Estas son las semifinales de la Copa del Mundo. Minuto 25, nada para nadie, un partido bastante trabado. Tiro de esquina para Ecuador que no genera nada, pero Piero Hincapié rompiendo líneas saca un zapatazo que pone a soñar a Ecuador en la Copa del Mundo. Gol de Ecuador, gol de un líder, Hincapié, que pone el 1-0 del partido. Golazo del ecuatoriano. 1-0 al descanso y la Argentina de Julián Álvarez no puede con Ecuador. Segundo tiempo, pasan los segundos y los minutos en el partido y es que es un partido muy trabado. Se juega mucho en el medio campo, Argentina tiene el balón, pero nuestra línea defensiva bien posicionada. Amarilla para Caicedo después de una falta, pero en una contra letal. Alan Franco nos pone a soñar, 2-0 en el partido y faltando poco tiempo para que acaben los 90 minutos, estamos soñando con la gran final del mundial.
2-0 resultado final para Ecuador y somos equipo de final. Estamos en una final de la Copa del Mundo con Ecuador. Nuestro rival, Inglaterra, final de la Copa del Mundo contra Inglaterra de Harry Kane. Todos estamos preparados para la gran final de la Copa del Mundo. La Inglaterra de Harry Kane impone futbolistas como Bellingham, pero nuestro equipo Ecuador, tan unido, tan sólido, ha demostrado por qué debe estar en esta final. Empezando el partido, minuto 7, asistencia de Bellingham y remate de Rodgers. ¡Qué parada de Galíndez! Nos está tocando sufrir en los primeros minutos y parece que es cuestión de tiempo para que caiga el gol de Inglaterra. Nuestros ataques por las bandas y los centros imposibles y fáciles para Pickford. Minuto 20 y largos y la defensa me está haciendo un parote porque si no fuera sin ellos esto ya sería goleada. Henry Páez escapa a velocidad, mete centro y gol de Ecuador, gol de Gonzalo Plata que marca el primero en esta gran final. La afición y el entrenador envueltos de emoción porque es un gol que significa mucho para Ecuador. Posesión de Inglaterra, nosotros bien posicionados que no llegaría a nada en el primer tiempo, 0-1 al descanso. Segundo tiempo y sacan a Greenwood por saca, se viene más ofensivo Inglaterra. Minuto 60 y largos, Inglaterra comienza a tocar y me es imposible quitarles el balón, aunque estamos bien posicionados. Para Inglaterra entra Cole Palmer. Tremenda falta le acabo de hacer al recién ingresado, amarilla para Alan Franco. Rebasamos los minutos 70 y yo también haría cambios para modificar un poco el esquema. Y justamente después del cambio, un buen desmarque de Bellingham que mete un zapatazo imposible para Galíndez y nos empatan el partido. Inglaterra enfocado en marcar el segundo y yo los tendría que parar de alguna manera. Faltas y amarillas para nuestros futbolistas. Acaban los 90 minutos y nos vamos a los tiempos extra. ¡Gol de Ecuador! Otra vez hincapié como con Argentina. Se mete la línea ofensiva y manda un zapatazo que entra al fondo de la red. Toda la afición ecuatoriana celebrándolo porque significa muchísimo para nosotros. 2-1 en el tiempo extra. Solo hay que aguantar a Inglaterra, las faltas, imposible, tengo a medio equipo amonestado, no quiero una roja. Pero una excelente triangulación de Inglaterra que termina siendo gol para Harry Kane. Las esperanzas se morían porque esto se decidiría desde los 11 pasos. Penales. Patea Harry Kane, Galíndez desde la portería, Harry Kane, gol para Inglaterra. En nuestro lado Estupiñán, gol de Estupiñán, 1-1. Se viene el del Chelsea que es especialista en penales, se prepara y lo falla Palmer el penal. Gol de Gonzalo Plata, 2-1 en los penales. Bukayo Saka sin presión al centro, gol de Inglaterra. Viene nuestro máximo goleador del mundial, gol de Llevó al ángulo. Se prepara Declan Rice desde los 11 pasos, patea, Galíndez para. Todas nuestras esperanzas en Preciado, un país detenido por ver a Ecuador campeón, toda la afición contenta por el lugar en el que estamos, retos complicados. Se prepara Preciado desde los 11 pasos, gol de Ecuador, Ecuador es campeón del mundo del 2026 y nos vamos a casa con el trofeo más grande a nivel mundial, Ecuador campeón del mundo. La afición lo celebra, la tri contenta porque levanta la Copa del Mundo. Y después de esto termino el video y lo dejo por aquí. Espero que te haya gustado, deja un like, una suscripción y aquí te dejo un video recomendado que te puede interesar muchísimo. Y si quieres que haga lo mismo con tu selección, ponlo aquí en los comentarios y haremos lo mismo que con Ecuador. Gracias.